¿tienen idea de qué es isomería o no? Alguien que me, o si no, digan que no. Camila, ¿no? No sé, profesor. Ajá. Mateo, No sé, no perfecto. sé qué Ok, es isomería. vamos a dar un poquitico de isomería. Voy a poner esto bien, lo ponemos así. Un segundo. Por favor. 5, 7. Ok. Entonces, isomería son compuestos que van a tener la misma fórmula molecular, pero se difieren en el orden que van a tener los enlaces entre sus átomos. ¿Ok? Entonces, la vez pasada hablamos un poquitico de fórmula molecular. Vamos a hablar de cómo son estas cadenas y cómo varían. Entonces, los isómeros pueden clasificarse en dos partes. O estereoisómeros, alguien me estaba hablando por aquí. Ok, gracias. Alguien dice que no puede poner cámara porque está en el trabajo. Y isomerías constitucionales. Entonces, ahí tenemos una clasificación de varios tipos de isómeros. Seamos los más comunes, los que vamos a ver son de cadena, de posición y de función. Vamos a ver un poquitico esto. Entonces vamos a ver que son isómeros constitucionales o estructurales. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en el orden de sus enlaces. Estos pueden ser de cadena, de posición o de función. Yo después les puedo enviar la presentación, se la envío a la profesora Roxana y que se la envíe a ustedes. Ok, isómeros de cadena. Entonces, la vez pasada hablamos de que era una cadena y que tenemos que buscar la cadena más larga. Entonces, por ejemplo, leamos aquí. Son compuestos que tienen distintos esqueletos hidrocarbonados. ¿Qué significa eso? Esto significa, son compuestos que vamos a tener una cadena vamos a ir de una cadena más grande a una cadena mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos el pentano. ¿Cuántos carbonos ven ustedes allí, en el pentano? Alguien que me diga. Mili, ¿cuántos carbonos ves allí? Mili, ¿cuántos carbonos ves? No te escucho. ¿Perdón? ¿Cuántos carbonos ves en la pantalla? En el pentano, ¿cuántos hay? Camila, ¿cuántos carbonos ves en el pentano? No te escucho. 5 carbonos, muy bien, 5 carbonos. Ahora veamos, al lado tenemos el butano. El butano también tiene 5 carbonos, solo que la cadena principal va a ser más pequeña. Tiene 1, 2, 3 y 4. Esta es la cadena más larga y tenemos un grupo aquí chiquitico que es un sustituyente que se llama metilo. Y ahora vamos al otro, al 2,2 dimetilpropano. Aquí tenemos 3 carbonos en la cadena principal y tenemos 2 sustituyentes. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si se dan cuenta, todos se llaman pentano, solo que esto es isopentano y neopentano. Lo que varía es la forma en la cual están ubicados esos elementos en la cadena. ¿Eso está claro o no está claro? A ver, digan que sí o no, para saber, por favor. Sí, sí está Chicos, Sí, claro. profesor. chicos, veo a muchos con la cámara apagada, por favor. Necesito que la enciendan para saber quién está allí. Ok, isómeros de función. Una función es estos compuestos van a tener la fórmula molecular igual, solo que va a variar el grupo funcional. La vez pasada hablamos que el alcohol era un grupo funcional, pero existen muchos grupos funcionales en la química orgánica. Entre ellos, por ejemplo, tenemos esta molécula aquí, C3H8O. ¿Qué indica eso? Que yo tengo que colocar
3 carbonos y tengo que distribuir de alguna manera estos 8 hidrógenos y ese oxígeno a través de los diferentes carbonos que tenemos. Hayamos hablado el viernes pasado que el carbono solamente puede tener 4 enlaces. Entonces, si vemos el primer, este que está aquí, tenemos CH3, este carbono tiene 3 hidrógenos y ahora está enlazado a un oxígeno. Ahora vamos al carbono de la derecha, que está enlazado a 2 hidrógenos, a un oxígeno a mano izquierda y a un carbono a mano derecha. Y este último carbono está enlazado a 3 hidrógenos y el carbono que está a mano izquierda. Cuando el oxígeno está solo y une a 2 moléculas, ese grupo funcional se va a llamar éter. Y este que está aquí, ya es común para ustedes, lo vimos el viernes pasado, un alcohol. Tenemos CH3, CH2, CH2OH. Si contamos los hidrógenos, tenemos 3, 5, 7 y 1 son 8. Los 8 hidrógenos que dice la fórmula molecular, el oxígeno que dice la fórmula molecular y 3 carbonos. Veamos el otro ejemplo. C3H6O. Yo de alguna manera tengo que distribuir 6 hidrógenos y un oxígeno en esa molécula. O sea, nuevamente escribimos mis 3 carbonos y voy a distribuir todos los átomos que están allí. Si veamos, por ejemplo, tenemos a la izquierda, tenemos 3 hidrógenos, a la derecha tenemos 3 hidrógenos, y el carbono central tiene un doble enlace con el oxígeno. Eso me va a dar una nueva, esto me va a dar una nueva molécula, que se llama una cetona. Si en vez de esto, ahora yo distribuyo nuevamente esos 6 hidrógenos y ese oxígeno a través de mis 3 carbonos, voy a tener otro grupo funcional diferente. Este grupo funcional diferente, ¿cuál va a ser? 3H2 y tenemos este doble enlace de oxígeno con hidrógeno. Este grupo funcional se llama aldehído y el que está a la izquierda se llama cetona. Y el último grupo funcional que vamos a ver aquí es este que está aquí. Tenemos que ahora distribuir 3 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos para tratar de formar una molécula totalmente diferente. Entonces aquí los estamos distribuyendo. Tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Y tenemos en este carbono central un oxígeno enlazado doblemente a carbono con otro oxígeno. Esto que está allí se llama éster. Y si hago ahora lo mismo y en vez de estar este oxígeno conectado a un carbono, lo colocamos a un hidrógeno, tenemos el grupo COOH, que es un ácido. Tenemos ácidos y ésteres. Chicos, ¿todo está claro? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Mateo, Sebastián, Rafaela. Profesor. Sí, Perfecto, ¿se profesor. entiende? Muy bien, chicos. Me brinqué este. Ajá, ahora, ¿qué es isómeros de exposición? La vez pasada estábamos hablando de los alcoholes y la vez pasada se los expliqué el viernes pasado. Si tenemos aquí un grupo de alcohol, yo puedo decir lo siguiente, bueno, si ese alcohol está en el carbono primero, se va a llamar un butanol. Pero si lo coloco en un segundo carbono, ello se puede llamar 2-butanol. Dependiendo de dónde yo coloque el carbono, pero de donde yo coloque ese grupo OH, la posición va a ser diferente. Perdón, chicos. Veamos ahora el caso con una acetona. Tenemos ese carbono unido doblemente al oxígeno y está en el segundo carbono. Contamos 1, 2, entonces 1, 2, 3, 4, aquí 5 carbonos, 5 es penta. Cuando tenemos una acetona, la terminación es ona, y como está en el carbono 2,
2 pentanonas. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Contamos 1, 2, 3, 3 pentanonas. Si se dan cuenta, tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Lo único que va a variar es la posición en la cual va a estar ese grupo funcional. Entonces ya tenemos las tres. Tenemos isómeros de cadena, vamos de cadenas mucho más grandes a cadenas más pequeñas. Vamos ahora de posición, tenemos un OH, un carbono, y lo muevo un segundo, o tenemos un grupo funcional que puede ser cloro, puede ser un nitrógeno, puede ser cualquier grupo funcional, y lo estoy moviendo de posición en la cadena, o tenemos isómeros de función, en el cual vamos a tener nuevamente la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de carbonos y oxígenos, solo que lo que va a variar va a ser la función que va a tener la molécula. Vamos a tener alcoholes, cetonas, ésteres, ácidos. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, estereoisómeros. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en la disposición de sus átomos en el espacio. ¿Qué significa eso? Esto suena complicado, pero en verdad es muy sencillo. Las moléculas todas tienen enlaces, y estos enlaces, ¿verdad?, están ubicados en diferentes espacios. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, dos moléculas que están apoyando hacia el norte, o dos que están apoyando hacia el sur, o que las moléculas están rotando, y al rotar le va a dar una configuración diferente a la molécula. Por ejemplo, imagínense que tengamos dos carbonos, y esos carbonos quieren, recuerden que los enlaces no son como, no están fijos completamente. Esto es algo que está todo el tiempo rotando. Imagínense que tengamos un juego y yo quiera rotar, quiero unir dos piezas, dos engranajes. Si yo quiero unir esos dos engranajes, ellos se van a mover hasta que queden superpuestos. Entonces yo puedo tener diferentes maneras de yo ver esos enlaces viéndolos desde atrás. ¿Eso se entiende o no? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a verlo en papel. ¿Qué significa eso? Vamos a imaginarnos que tenemos esta molécula que tengamos aquí a la derecha. Tenemos CH3, C, doble enlace, C, CH3. ¿Ok? Yo voy a hacer esto un segundo. Aquí no se ve tanto. Un segundo, voy a dejar de compartir y voy a pasar a Miro. Se le pasé a Miro. Un segundo, por favor. Voy a compartir ahora mi pantalla nuevamente. Okay. Ok, perfecto. Aquí estoy en Miro. Imagínense que tengamos algo como esto. Voy a dibujar un círculo azul. Voy a dibujar ahora. Okay. Esto es bueno que no color. No lo pinto yo, que rapidito. Okay. Aquí tengo uno y pinche ese amarillo. Ok, chicos. Vamos a menos lo siguiente.
Podemos imaginar que tenemos aquí un carbono, doble enlace, carbono que está unido a estas dos moléculas que están acá. ¿Ok? Está unido a la molécula roja y la molécula amarilla. ¿Ok? No sabemos cuáles son esas moléculas, pero están unidos ahí. Eso es un ejemplo. Y vamos a imaginarnos ahora el mismo ejemplo, solo que yo tengo ahora algo como esto. ¿Ok? Y esta es la molécula amarilla. Y ahora esta es la molécula roja. Entonces, esto que está aquí se denomina un isómero. Lo que va a variar es la posición en el espacio en la cual van a estar estas moléculas. Si yo puedo tener esta molécula roja y esta molécula amarilla de frente, en el mismo eje, o si tengo por aquí un eje imaginario, ahora aquí las tengo enfrentadas. Eso se ve, ¿se entiende? Chicos, Sí, ¿se comprende? profesor. Sí. Perfecto. Aquí las tengo de frente y aquí las tengo enfrentadas en ejes diferentes. Que si eso está claro, compáralo con las pantallas. Eso que está allí se denomina isómeros cis y trans. ¿Ok? Entonces, la isomería cis y trans, o E y Z, ocurre en alquenos. Aquí son compuestos que tienen doble enlace. Entonces, la idea de eso es que esos compuestos, esos elementos, van a tener propiedades químicas y físicas totalmente diferentes. Entonces, fíjense, si las tenemos en el mismo lado, se denomina cis, y si las tenemos en lados opuestos, se va a denominar trans. ¿Está claro o no? Eso es lo que me interesa que les quede es esto. Si les tenemos en el mismo lado, se denomina cis o Z, y si les tenemos en lados opuestos, se va a denominar trans. Entonces, la molécula va a tener el mismo nombre, se va a llamar igual, solo que lo que va a variar va a ser que, por ejemplo, se llame cis, en este caso, por ejemplo, cis dimetil ciclopropano o trans dimetil ciclopropano. La molécula se va a llamar igual, lo único que va a variar es el nombre. Ok. Esto que está aquí, no está por ahora. Ok, vámonos ahora a otro tipo de isomería. Isómeros ópticos. Los isómeros ópticos son aquellos en el cual va a existir la falta de simetría. Aquí ponen un ejemplo que es el ejemplo más común de todos. Cuando decimos falta de simetría es que son compuestos en los cuales yo los puedo superponer. ¿Qué significa superponer? Por ejemplo, si ustedes agarran su mano derecha y la... Déjame por aquí. Por ahí. Okay. ¿Ven mi cámara? Chicos, ¿se ve mi cámara o no? Sí, sí, se ve. Perfecto, ok. Sí, sí, se Si yo, ve. si yo coloco mi mano derecha encima de mi mano izquierda, estos compuestos, imagínate, esto se superpone. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi mano derecha y mi mano izquierda, si yo las coloco, y si no tengo ninguna enfermedad y tengo todo bien, se van a superponer. Hay moléculas, si yo coloco una molécula frente a un espejo, estas moléculas se van a superponer y me van a crear una nueva molécula. Entonces, eso que está aquí se denomina enantiómeros. Es un tipo diferente de isomería. Son moléculas que se van a superponer. ¿Ok? Y vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de unos pequeños ejercicios. Dame un segundito, por favor. Sabiendo eso, lo que estudiamos, vámonos a... Okay.
Comparto pantalla nuevamente. Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para corroborar que lo que vimos está bien. Ok, esto lo vamos a hacer entre todos, es este. Ok, sí, no importa. Ok, nos preguntan aquí. Nos preguntan, indiques cuáles de las siguientes fórmulas pueden responder a un alcano, a un alqueno o a un triple enlace. Si tenemos muchas moléculas, vamos a trabajar solamente con las tres primeras, porque son muchos carbonos. O con las dos primeras. Vamos a ver. Tenemos C5H10. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer esto? ¿O lo hago yo en la pizarra? Vamos a ver. Lo voy a hacer democráticamente. Le voy a preguntar a... Vamos a preguntarle a Ian. Ian, ¿quieres que puedas ayudarme? O a Camila. Ah, yo creo que no. Camila, ¿quieres que puedas ayudarme? Pues a ver. Todos tienen la cámara apagada, no sé por qué. A ver, Sara, ¿puedes ayudarme? Sebastián. Chicos, alguien diga algo. Me siento hablando solo. Profesor, ¿podría mostrar un ejemplo en la pizarra? ¿Cómo no? Por supuesto. Lo Muy bien. muestro. Sí, sí, sí. Lo muestro y lo hacemos todos, ¿ok? Vamos a hacer. Sí. Puedo hacer. Ok. Un segundo. Ok. Comparto miro nuevamente. Ok. El problema dice lo siguiente. Indique cuál de las siguientes fórmulas puede responder a un alcano, a un alqueno con un solo doble enlace y cuántos son triple enlace. Estos son muchos ejercicios. Vamos a trabajar solamente con estos dos que está acá. C5H10 y C7H12. Vamos a dibujarlos más rápido. Aquí podemos dibujar fácilmente 1, 2, 3, 4 y 5. Y de alguna manera yo tengo que repartir 10 hidrógenos. O sea, vamos a repartirlos. Recordemos que cada carbono tiene 4 enlaces. Aquí tenemos 3. Vamos a ver qué pasa si le coloco hidrógenos a todos. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si lo hacemos así, tenemos C5H12. Y nuestro problema dice que es C5H10. ¿Qué indica eso? Que tenemos 2 hidrógenos de más. De alguna manera, tengo que eliminar 2 hidrógenos. ¿Cómo podemos eliminar 2 hidrógenos? Vamos a hacer esto. ¿Qué pasaría si yo borro aquí este enlace y borro aquí este enlace y coloco aquí en el medio un doble enlace? Si coloco en el medio un doble enlace, me estoy eliminando 2 hidrógenos. Y ahora tengo aquí C5H10. ¿Se comprende eso o no? Sí. Sí, Sí, profesor. sí se comprende. Perfecto, chicos. Se voy a dejar de compartir la pizarra y vámonos a... Yo creo que es más fácil si yo comparto todo, mi pantalla completa y me voy moviendo.
que está parando cada rato. Ok. Aquí estamos. Nuevamente hacemos igual con C7H12. Deseamos hacer igualito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada carbono tiene 4 hidrógenos, perdón, 4 enlaces. Aquí tenemos, para el primer carbono, tenemos 3. Para el segundo carbono, aquí tenemos 2 hidrógenos. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos estamos pasando por 4 hidrógenos. Tenemos que, de alguna manera, ver cómo hacemos para quitar esos 4 hidrógenos. Entonces se me ocurre lo siguiente. Lo que voy a hacer es, voy a... Aquí, vamos a hacer el primer carbono. A este primer carbono que está acá, voy a borrar esto, esto y esto. Y voy a hacer con esto un triple enlace. Si hago esto hasta acá, me estoy borrando muchos hidrógenos. Contemos ahora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, cada vez que nos toque hacer un ejercicio de isomería, la idea es escribir la molécula, dibujarla y ver lo que nos están pidiendo. ¿Está claro eso o no está claro? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Perfecto. Sí, sí. Entonces voy a mover la pizarra totalmente a la izquierda porque vamos a pasar ahora de química a física. Vamos a tocar un tema que es muy divertido, que son las ondas, el sonido y la luz. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una onda? Que es la más común de todas. Las microondas. Bueno, las microondas son ondas muy pequeñas, perfecto. Un ejemplo de la naturaleza, Los pájaros, los pájaros. ¿En qué momento? los sonidos de los pájaros Perfecto, los cuando sonidos de los cantan. pájaros. Muy bien, los sonidos de los pájaros. El ejemplo más común de una onda es el mar, las olas. Las olas también son ondas. Cuando uno lanza una piedra a un estanque, como está en la imagen, también se generan ondas. ¿Ok? Pero las ondas están en todas partes. Tenemos... A ver, vamos a ver. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. ¿Provocaría el mismo efecto en las películas si las películas que ven fueran mudas? Imaginen que estamos viendo, no sé qué, por ejemplo, Avengers, una de Marvel, y si la película fuera muda, tuviéramos el mismo efecto que si le diéramos con sonido, ¿o no? No, yo creo que no sería el mismo efecto. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de escuchar para la vida diaria, para ustedes? ¿Cuál es la importancia para que ustedes puedan oír? ¿Es importante o no es importante? Sí, claro. Obviamente, muy importante. Entonces, hablemos un poquito de las ondas. Una vibración o una oscilación es el movimiento de un cuerpo de un lado para otro en torno a un punto de equilibrio o un punto central. Por ejemplo, si tenemos una guitarra y yo le doy a la cuerda, eso se va a mover de un punto a otro. Ese tipo de movimiento es una oscilación y ese movimiento también es un movimiento oscilatorio. Entonces,
tenemos que una onda es una vibración o una oscilación que se desplaza o propaga en el espacio y reciben el nombre de ondas o, como les dije, un movimiento ondulatorio. Una onda es una perturbación que viaja por un medio material o en curso del vacío, acercándose a un punto de donde se produjo, que es el foco. Al viajar, las ondas hacen vibrar las partículas del medio por el cual se propagan. Esto es muy importante. Todas las ondas van a transportar energía, pero no transportan materia. Sé como les dije que tenemos un ejemplo de lanzando una roca a un estanque o al mar, se generan un movimiento ondulatorio. La guitarra también es un ejemplo de un movimiento ondulatorio. Ok. Imagínense, por ejemplo, que tenemos aquí un extremo de una cuerda atado a una madera y yo tenso esa cuerda. Ese movimiento va a llegar a la pared donde está el movimiento y si lo ves a mover mucho más rápido, la cuerda se va a mover mucho más rápido y voy a generar más ondas. ¿Está claro hasta ahora? ¿Se comprende todo? Chicos, ¿se comprende? Sí, Sí. sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, profe. muy bien. Entonces, en física, a este movimiento ondulatorio lo vamos a llamar el movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es ese movimiento en el cual yo voy a generar una onda. Esa onda, ¿verdad? Va a tener algo que se llama, va a tener primero una forma sinusoidal. Es decir, que sube y baja y va a ser todo el tiempo constante. El nombre sinusoidal viene por las funciones de trigonometría, seno y coseno. O sea, sinusoidal viene de la forma del seno de una función matemática. Entonces tenemos, esto se va a mover de esta manera. Entonces, si ya sabemos que este movimiento armónico simple va a establecer una onda, tenemos que ver cuáles son las partes de esta onda, porque no sabemos cuáles son. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el monte, que es la parte más arriba o la cima, y el valle, es la parte más baja de la onda. ¿Ok? Tenemos el punto en el cual la onda toca o pasa por el eje, eso lo vamos a llamar nodo, y tenemos ahora quizás otras partes que son las más importantes. El tamaño que hay desde el punto central de donde comienza la onda hasta el punto más arriba, lo vamos a llamar la amplitud. Y la distancia que hay entre dos cimas o dos montes o dos crestas, que también se llama así, se va a llamar longitud de onda. Esos son puntos que tenemos que recordar. La distancia entre dos cimas, se va a llamar longitud de onda. Y la distancia entre el punto más bajo hasta la cima se va a llamar amplitud. Obviamente, como la función es una forma sinusoidal, yo también puedo hallar desde el punto inicial al valle es la misma amplitud. ¿Ok? Entonces, eso es la amplitud de la onda. Entonces, yo di varios conceptos, vamos a explicarlos. ¿Qué es amplitud? Amplitud es el desplazamiento máximo que describen las partículas del medio al vibrar en torno a un punto de equilibrio. A mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la energía que se propaga. Y, como les dije, la longitud de onda existe entre dos puntos consecutivos, que pueden ser dos crestas, y eso se denomina longitud de onda.
tenemos esos dos conceptos, amplitud y longitud de onda. Entonces, lo que pasa es que esto aquí es muy chiquito y no se puede medir bien, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme un segundo para miro. La elongación tiene que ver cuando ya empezamos a hablar de, eso es para Green Substance, cuando hablamos de resortes, ahí hablamos de elongación. Ok, aquí tenemos esta pequeña pregunta. Aquí tenemos que hallar la longitud de onda, la amplitud y el número de ciclos u oscilaciones. ¿Cómo hacemos eso? Claro, si tenemos aquí una regla, pudiéramos medir los espacios que hay. Pero fíjense, por ejemplo, la amplitud. ¿Cuánto creen ustedes que pueda variar la amplitud en este ejercicio? Vamos a preguntarle, le preguntamos o a todos, pregunta en general. Digan, el que quiera que lo diga. ¿Cuánto vale la amplitud en este ejercicio? 1, a ver, ¿no? 1,8. Muy bien, 1,8. ¿Ok? Bien. Muy bien. Si yo quiero medir, por ejemplo, el espacio que hay, claro, aquí no se puede ver bien. Imaginamos que esto sea, una cresta es 1 y la otra cresta es 3. ¿Cuánto mediría la longitud de onda? Si decimos que esto aquí, vamos a hacerlo aquí, digamos que esto aquí es 1 y que esto aquí es 3. ¿Cuánto quieren ustedes que variara la longitud de onda? Si dijimos que la longitud de onda era esta es la que hay de aquí. 2. 2, muy bien. Y el número de ciclos contamos, recuerden que de aquí a aquí tenemos un ciclo, de aquí a aquí tenemos un ciclo, de aquí a aquí tenemos un ciclo, y de aquí a aquí tenemos un ciclo. Y tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos. ¿Ok? ¿Está claro eso o no? Sí. Sí, profesor. Perfecto, chicos. Vámonos otra vez a la presentación. Pero esto es química. Ok. Ok. Ejemplos temporales de una onda. Nuevamente les dije, el ejemplo más sencillo es el de lanzar una piedra al estanque y ver cómo se va propagando a través del medio. Por ejemplo, el medio ahí va a ser agua. Ahorita, mientras yo estoy hablando, el medio es el aire. Entonces, el tamaño que ocurre en estas ondas o la energía que se transmite en estas ondas es diferente. Por ejemplo, si uno intenta hablar bajo el agua, es muy difícil que alguien pueda, o sea, pueden oírte, pero el sonido se va a distorsionar porque el medio en el cual se está transmitiendo ahora la onda no es aire, sino es agua. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos aquí varias cositas que vamos a hablar sobre una onda. Y estas son ecuaciones para el movimiento armónico simple. Así como vimos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, podemos ver ecuaciones para el movimiento armónico simple. Que tenemos el periodo, que es el tiempo en el cual tarda una oscilación. El periodo es el tiempo entre el número de oscilaciones. Y el periodo tiene unidades en el sistema internacional en segundos. Recuerden que en ciencia casi todos son sistemas internacionales. A diferencia, yo sé que en Estados Unidos y en varias partes se usa libras, se usan pies. Cuando hablamos de física, vamos a tratar de hablar siempre en el sistema internacional. Por ejemplo,
Cuando hablamos de frecuencia, es el inverso del periodo, entonces es el número de oscilaciones que hay en un periodo de tiempo. Eso es segundos a la menos 1 o hercios. Hercios es unidad para la frecuencia. Entonces, si ven aquí 1 sobre segundos, supongamos que es una oscilación, en un periodo eso va segundos a la menos 1. Entonces, si ustedes ven la literatura o harán un libro de física, van a ver cada vez que tengamos segundos a la menos 1, esto va a ser hercios. Entonces, como les decía, el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Siempre es 1 sobre f o 1 sobre t. ¿Ok? Obviamente, si estamos hablando de movimiento, podemos hablar de velocidades. Nosotros sabemos que la velocidad es, lo vimos la semana pasada, la variación de distancia en un periodo de tiempo, pero en este caso, la diferencia que estamos hablando es la longitud de onda. Entonces, podemos decir, y el tiempo va a ser el periodo en el cual ocurre esa oscilación. Entonces, yo puedo decir que la velocidad va a ser la longitud de onda dividida entre el periodo. Y como ya hemos dicho que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, puedo decir que la velocidad también va a ser la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Si hablamos en el sistema internacional, podemos hablar de metros sobre segundos, y o podemos hablar también en el sistema CGS, que es centímetros sobre segundos. Chicos, ¿está clara estas ecuaciones? ¿Se comprenden estos conceptos? ¿O no? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. Nos muestra, este lo vamos a hacer al final porque tengo que, como vamos a terminar todo, y luego hacemos el ejercicio al final. Voy a compartir nuevamente un segundo. Voy a dejarlo aquí en el Miro. Continuamos con la presentación y luego hacemos el ejercicio. Ok. Este no iba, perdón. Este no iba. Y este tampoco iba. Así. Ok. ¿Cómo podemos clasificar las ondas? Las ondas podemos clasificarlas de diferentes tipos. Por el medio de propagación, como les estaba hablando hace rato, puede ser el aire, puede ser el agua, también puede ser la tierra. Cuando hay un terremoto, acuérdense que es cuando chocan las dos placas tectónicas, o cuando hay ese movimiento de tierra, se va a mover toda la onda, se mueve atrás de la tierra y ocurren esos terremotos. Entonces, tiene que haber un medio para el cual la onda pueda propagarse. Ok, tenemos unas ondas electromagnéticas. Este tipo de ondas no necesita un espacio o un medio para transportarse, porque se puede hacer en el vacío. El ejemplo más común de una onda electromagnética es la luz. La luz, tenemos los rayos de luz del sol, la radiación electromagnética del sol, no, solo hace falta el vacío. A través del vacío ella se puede mover. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Tenemos otro tipo de ondas que se denominan ondas longitudinales, y las partículas del medio oscilan en dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, el sonido. Si yo hago, por ejemplo, sonar una campana, yo puedo escuchar la campana a través de un sonido muy, muy lejano. O si yo hago tocar una cuerda, también se puede escuchar. Ok. Tenemos un tercer tipo, que es una onda viajera.
Estas se propagan libremente desde su fuente, transportando mucha energía y recorriendo grandes distancias. Por ejemplo, como les estaba hablando hace rato, las ondas sísmicas. Una onda, ellas recorren mucha distancia, por eso que se generan maremotos, por eso cuando hay un terremoto cerca del mar, hay alerta sísmica y alerta de maremoto, porque por la gran cantidad de distancia que recorren estas ondas. Y una onda estacionaria es esta que está fija en 2 puntos y se mueven. Por ejemplo, cuando uno quiere brincar la cuerda, cuando alguien quiere brincar la cuerda, hay dos personas que la están moviendo y esa cuerda se va a mover a través de 2 puntos. Son 2 puntos fijos y a través de esos 2 puntos fijos va a ocurrir el movimiento de la onda. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Ok, Sí, profesor. perfecto, chicos. Vamos a hablar de este aquí. Ok. Vamos a hablar de otro tipo de ondas. Y es la luz. La luz también se comporta como una onda. Ok, chicos, aquí yo no toqué partículas porque eso es más adelante. Ustedes van a ver algo que se llama dualidad onda-partícula, que van a ver que la luz y la materia se comportan como onda o como partículas, pero eso no venía al caso. En este tenemos una onda electromagnética. Como les decía, este tipo de ondas, ¿verdad? Se transportan en el vacío y vamos a tratar de hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver la imagen. Segundo. Perdón, chicos. Ok, fíjense. Aquí tenemos estos estaquitos. Perdón, chicos. Ok, este es todo el espectro electromagnético completo. Desde las ondas más grandes hasta las ondas más pequeñas. Fíjense. Y cómo se mueven a través del espacio. O sea, por ejemplo, tenemos ondas de tenemos los rayos infrarrojos, tenemos la luz ultravioleta, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma y tenemos los rayos cósmicos. Y si se dan cuenta, en distancia, yo puedo decir algo como el siguiente. Yo puedo tener, hay un espectro de luz que se llama luz visible. La luz visible es verla. Puedo ver. Si se dan cuenta, aquí nos estamos moviendo desde el rojo hasta el morado a través en todos estos colores, que son los colores del arco iris. Ok. La luz visible es aquella radiación en el espectro electromagnético que va, es este, ¿no? Sí, desde 400 hasta 700 nanómetros. Y eso es, como le dije, la luz blanca se va a difractar en todos los colores, desde el violeta hasta el rojo. Si ustedes agarran, por ejemplo, un prisma y le colocan la luz solar, van a ver cómo se separan todos los colores. O, obviamente, el ejemplo más común es cuando llueve y tenemos sol, la luz va a chocar con esas partículas de agua. Esas partículas de agua van a actuar como un medio difractor y van a generar el arco iris que se observa en el cielo cuando hay agua y sol. Y la luz blanca consiste en la mezcla de todos estos colores. Entonces, se puede considerar que la luz es una fuente que se propaga en forma de rayo de luz en línea recta. Y nuestro ojo, nuestros receptores, tienen sensibilidad a diferentes colores. Pero uno no puede ver ondas de radio, uno no puede ver ondas microondas, uno no puede ver rayos X y uno no puede ver infrarrojos. Nuestra vista no está hecha para ese
tipo de ondas, nuestros receptores. Pero yo puedo buscar diferentes maneras de ver eso. Si yo cambio el medio y cambio el ángulo de incidencia, yo puedo hacer diferentes cosas. Ok, y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Las ondas se pueden clasificar según su naturaleza, mecánicas o electromagnéticas, la dirección en la cual se mueven, longitudinales o transversales, o el sentido de la propagación, ya sea viajeras o estacionarias. Okay, me voy a devolver a las ecuaciones un segundo. Ya estamos a punto de terminar, pero... Ok, estábamos con este pequeño ejercicio. Tenemos que hallar periodo, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. ¿Qué tenemos aquí? La figura muestra una onda transversal y que demoró 30 segundos en ir de A hasta B. Entonces, voy a colocar aquí las ecuaciones. Un segundo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen en el ejercicio es el periodo. O sea, vamos a ver qué dice la ecuación de periodo. La ecuación de periodo dice lo siguiente. El periodo es el tiempo en el cual se demora una partícula del medio en hacer una oscilación completa. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, es el periodo bueno, chicos. Bueno, agarra. Pero chicos, se pone a agarrar el... No me responde bien. Pero chicos, ya, no sé por qué no me responde. Ah, sí. Se pone a escribir, ¿no? Ya, bueno, déjame hacer un reload a esto. Ok, así. Entonces, hemos hablado que el periodo era el tiempo en que se te deben hacer oscilaciones. ¿Está claro, chicos? ¿Se comprende? Sí, ¿Aló? sí se comprende. Perfecto. Entonces, Sí, profe. el tiempo es 30 segundos. Y me dicen que eso fue lo que tardó en ir A hasta B. Pero vamos a ver. Aquí tenemos, fíjense que de A a B hay, a ver, si contamos que va de aquí, hasta aquí es una oscilación. Aquí son 2 y aquí son 3. Entonces, hizo 3 oscilaciones en 30 segundos. 33 son 10 segundos. ¿Está claro? Chicos, ¿se comprende? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto. La frecuencia, dijimos que era el inverso del periodo. Es 1 sobre t. Esto es 1 sobre 10 segundos. Y esto es 0,1
segundos a la menos 1, o como les dije, 0,1 Hz. ¿De claro? Chicos, Sí, profesor. Sí. perfecto, perfecto. Ok, ya vamos terminando ya. Ok, longitud de onda. Dijimos que era lo que había de aquí hasta acá. Y aquí tenemos 3 oscilaciones, ¿verdad? Y yo sé que esta distancia mide 90 metros. Y tengo 3 oscilaciones. Voy a tener una longitud de onda de 'Puedo decir que mi longitud de onda va a ser igual a 30 metros. ¿Se comprende esto? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Y ahora nos falta velocidad de propagación. Habíamos dicho que la velocidad era la longitud de onda entre el periodo. Recuerden que esto es un movimiento. Recuerden cuando vemos un movimiento uniforme, dijimos que la velocidad era igual a la distancia entre el tiempo. Eso fue cuando vimos movimiento uniforme. Pero como que estamos hablando de un movimiento armónico simple, la distancia aquí va a ser la longitud de onda y el tiempo va a ser el periodo. Entonces sabemos que la longitud de onda es 30 metros y el periodo nos dio 10 segundos. Con esto, la velocidad va a ser 3 metros sobre segundos. Chicos, muy importante. La unidad es de tiempo en segundos es S. No es sec, no es SG, es solamente S, en minúscula. Es muy importante. ¿Ok? No pongan otra cosa. Siempre las unidades tienen nombre y apellido y tienen una manera de escribirse. Y la manera de escribirse es, como por ejemplo, si tenemos en distancias, si usamos el sistema decimal o el MKS, es metros, es kilómetros, hectómetros, decámetros. Obviamente podemos hablar de pies sobre segundos, porque sabemos que, por ejemplo, la gravedad es 32 pies sobre segundos al cuadrado o 9,8 metros sobre segundos, pero es muy importante que segundos lo escriban S, no lo escriban SG, no lo escriban SEG y ni nada de eso, porque el problema puede estar malo, dependiendo del instructor que le corrija un examen. Si está de buenas, se lo colocan bien, pero si es un profesor estricto, no van a tener puntos en el ejercicio. Yo voy a compartir la pantalla. Entonces, lo más importante es que sepamos identificar cuáles son las cosas que nos están pidiendo en el ejercicio. En un problema de ondas, lo primero es leer todo el ejercicio y verificar lo que nos están pidiendo. Si son longitudes, si son velocidades, y tratar de hacerlo de esa manera. Y en el caso de química orgánica, vamos a tratar siempre de encontrar primero lo que nos están pidiendo y tratar de repartir la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos que tengamos en el caso de la fórmula molecular. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Yo no sé si la profesora Roxana tenga algo más que decirles. No, todo está bien, chicos, todo quedó claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna Sí, inquietud o profesora. algo? Ah, excelente, excelente. No, nada, más bien, gracias, Gabriel, por estar con nosotros el día de hoy. Chicos, recuerden, por favor, los siguientes Zooms, ¿ok? El día de mañana, el lunes, perdón, vamos a tener otro Zoom, ¿ok? Igual estén atentos al correo, al email, para que les llegue todo, ¿sí? Y nosotros tenemos Gracias, cuando- Roxana.
El día Gracias, viernes nos vemos, ¿no? Mateo, Sebastián. Perdón, Gabriel. El día de viernes nos vemos otra vez, ¿no? Sí, sí, Ahora exactamente. ahora yo les mando a todos el sketch. Sí, el lunes va a Ok. ser matemáticas en español y también queríamos introducirles al profesor Alonso. Alonso se conectó el día de hoy. Esperamos que nos acompañe como co-host. Seguramente Gabriel la próxima semana, el profesor Alonso va a estar como co-host. Si es que Roxana o yo no estamos disponibles. Y Perfecto. también el profesor Alonso está disponible por si hay alguna pregunta después de la clase o algo así, ¿no? Ok. Entonces, bueno, profesor Alonso, ahí te vemos conectado y la Ujú. próxima semana, ya estaremos en vivo contigo. Muchas gracias, profesor Gabriel. De nada, hasta Ahí está, luego. profesor Alonso, Gracias, saludos. ahí está Alonso. Sí, jajaja. Hasta luego. Ok, Ok, chicos, chicos, muy buen muchísimas día. gracias. Bueno, chicos, feliz día a Chao, todos. Cuídense. chao. Bye, Hasta José, luego. Bye. Camila, Alonso. Cuídense, muchas gracias. Mateo, Mili, Bien. gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. Rafaela. Bye, Emi, bye.